Pues sea bienvenido nuevamente cada uno de ustedes, ¿verdad? A los que nos estarán viendo a través del canal de YouTube. Somos la Iglesia Bautista Renacer, ubicada en South Bend, Indiana, ¿verdad? Y para más información puede contactarnos a través del canal de YouTube o el canal de Facebook Iglesia Bautista Renacer SB, o a través de nuestros teléfonos 574-276-5964, ¿verdad? Que Dios le bendiga. Y en esta tarde vamos a comenzar a revisar la palabra del Señor para beneficio a nuestras vidas. Amén. En esta tarde vamos a estar viendo la primera carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Y como tema es examinando todo y reteniendo lo bueno, ¿verdad? La Biblia nos habla a examinar todo y a retener lo bueno. En la epístola a los tesalonicenses capítulo 5, que es lo que vamos a estar viendo, versículo 20 al 22, Pablo les habla a los tesalonicenses, a esta iglesia, y les da algunas instrucciones, ¿verdad? Para que estén alerta, para que estén despiertos y para que no se dejen llevar por falsas afirmaciones de paz, que en realidad son mentira y que vendrán, cuando aquí dice Pablo, cuando vengan a decir que hay paz, vendrá la aflicción, vendrá el dolor. Y le dice a los tesalonicenses, estén despiertos, estén alerta, y les manda a estar, ¿verdad? Alerta, a ser sobrios, a ser como esos hijos de luz que Dios llamó, y por lo tanto les da algunas instrucciones. Entonces Pablo les dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que estar despiertos, no duerman como los demás que duermen, que están en tinieblas. Y hace un llamado a velar y a ser sobrios a la vida del creyente, ¿verdad? Pablo les llama a los tesalonicenses a animarse unos a otros, a edificarse, ¿verdad? A recordar que fueron puestos para salvación, como cada uno de nosotros como creyentes, y no para ira. Así que nosotros como creyentes debemos gozarnos en la salvación que Dios nos ha dado. Y recordar que aún en momentos como estos por los que estamos pasando, ¿verdad? Nosotros sigamos estando firmes en la palabra de Dios. Y Pablo al final del capítulo 5 o al final de la carta a los tesalonicenses hace una exhortación, ¿verdad? Muy importante, que es para poder, a final de cuentas, todo lo que les ha hablado y todo lo que la iglesia está escuchando, examinar todo y poder retener lo bueno y, por supuesto, abstenerse de toda clase de mal. Es lo que les está diciendo Pablo. Así que vamos a darle lectura, ¿verdad?, a la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20 al 22. Amén. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, 20 al 22. Y nos dice la palabra del Señor: no menosprecies las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Y se lo quiero leer en la nueva versión internacional, ¿verdad? Para poder ver un poquito la variación de la traducción y a ver si a lo mejor lo puede usted entender un poco más, ¿verdad? O tener una idea un poco más amplia de lo que está diciendo Pablo. Mire lo que dice la nueva versión internacional. Nos dice: no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, ¿verdad? Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Es lo que nos dice la palabra del Señor: evitad toda clase de mal, ¿verdad? Entonces, número 1 nos dice que no despreciemos las profecías y nos llama a someter todo a prueba, aferrarnos a lo bueno y evitar toda clase de mal. Es lo que nos dice la palabra del Señor en esta lectura, ¿verdad?, de los tesalonicenses que estamos leyendo en este momento. Así que cuando vemos en la palabra del Señor esta exhortación de Pablo a los tesalonicenses, tenemos que meditar que como creyentes
estamos expuestos a toda clase de enseñanzas, ¿verdad? Por supuesto, pueden ser enseñanzas, ¿verdad? Buenas, una sana doctrina, sana palabra, pero también recordemos que así como en el tiempo de los tesalonicenses, había falsas doctrinas, falsas enseñanzas que no estaban edificando a los creyentes para nada. Y esto exhorta a Pablo a la iglesia de tesalonicenses y por lo tanto nos exhorta a cada uno de nosotros ¿a qué? A poder entender que la profecía es importante y no menospreciarla, no despreciarla, pero sí poder examinar cuidadosamente lo que dice la palabra de Dios o lo que se nos dice o lo que se nos predica y poder examinar todo lo que necesitamos examinar, ¿verdad? De antemano. Así que las falsas enseñanzas como las buenas enseñanzas pueden afectar nuestra vida, sea por supuesto para bien o sea para mal. Y recordemos que cuando Pablo habla de las profecías y no menospreciarlas, es reconocer que el Señor habla a través de hombres inspirados por Dios que escribieron su palabra del Señor. Posiblemente puede ser que Pablo les escribió esto a los tesalonicenses por consecuencia de que mucha gente falsa estaba hablando profecías, estaba predicando la palabra falsamente y tal vez la iglesia de Tesalónica y otros creyentes ya no querían escuchar, menospreciaban a los hombres de Dios, a los verdaderos hombres de Dios. Y Pablo les aclara, ¿saben qué? No menosprecien las profecías. Y por supuesto aclaramos esto, que las profecías hablan de la verdadera palabra del Señor. Puede ser más posiblemente que se refería a aquella palabra ya escrita, ¿verdad? En la Biblia, la que tenemos el día de hoy, que por supuesto en aquel tiempo no estaba escrita, sino que se fue escribiendo el día de hoy. Y tal vez mucho creyente menospreciaba esa profecía, esa palabra de Dios, y llama a Pablo a no menospreciar la profecía, por consecuencia de que posiblemente muchos falsos profetas hablaban y ponían como si fuera Dios, pero en realidad no era Dios el que estaba hablando la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando habla Pablo, no menosprecien las profecías, nos está hablando a nosotros a meditar verdaderamente en lo que escuchamos. Hay hombres, hay siervos de Dios que predican la palabra, pero muchas veces por el daño causado de la falsa enseñanza y la falsa doctrina, la gente el día de hoy no quiere escuchar la palabra de Dios. Pero tenemos que estar atentos a no menospreciar la verdadera palabra del Señor, las profecías, la sana doctrina, abrir nuestro entendimiento y nuestro oído para poder escuchar qué es lo que la Biblia de Dios nos dice a nosotros en nuestra vida y así no menospreciarla. Es importante escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Usted sabe, hermanos, que constantemente hemos estado hablando de escudriñar, de estudiar la palabra del Señor y de meditar en ella y no dejarnos llevar por lo que escuchamos, y me incluyo yo, por lo que pueda predicar, sino que usted, ¿verdad?, pueda tener un entendimiento de ir y escudriñar la palabra del Señor. Así que, entonces viene el versículo, ¿verdad?, 22, perdón, versículo 21, y Pablo entonces dice, no menosprecie las profecías, pero ¿qué? Examínalo todo. Nos habla a examinarlo todo. No menospreciar, pero cuando escuchemos algo, poder examinarlo minuciosamente, ¿verdad? Examínalo todo, dice Pablo. ¿Qué quiere decir examinar? Bueno, examinar quiere decir, fíjese, quiere decir investigar en el contexto, o la palabra griega que se utilizaba, quiere decir investigar, escudriñar, distinguir. Quiere decir probar si una cosa es genuina o no. Un ejemplo, como los metales, ¿verdad? Mire, le voy a poner un ejemplo. Nos dice la palabra del Señor que hay que investigar, examínalo todo. ¿Qué es investigar? ¿Qué es escudriñar? ¿Y qué es distinguir, verdad? O probar si una cosa es genuina o no. Y le voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Cuando Pablo dice examínalo todo, nos dice probad si una cosa es genuina o no. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo para aquellos que, ¿verdad?, buscan oro. Usted recuerda, bueno, al menos yo que me acuerdo que veía las películas del oeste y veía a la gente que según buscaba oro, pepitas de oro en el río, y agarraban, ¿verdad?, una coladera o coladora, como se llama, ¿verdad? ¿Para qué? Para agarrar la tierra y empezar a colar la tierra. Y la tierra, las piedras grandes se quedaban y salían, ¿verdad?,
¿cómo se puede decir? Polvito, ¿verdad? Prácticamente polvo muy fino, y ese era el oro, se iba recolectando, se iba recolectando. Entonces, esta coladora ayudaba a poder cernir lo que era bueno, que era el oro, y a dejar desechar todo lo malo, que eran las piedras, ¿verdad? Que no servían para nada, la tierra, la arena, o aquello que no era provechoso, ¿verdad? Es lo que hacían. Y es lo que dice Pablo aquí en esta carta, en este versículo. Examínalo todo, investiga, escudriña, prueba si una cosa es genuina o no. Prueba si esta cosa es genuina o no, como le hacían con el oro, ¿verdad? Para saber si el oro era genuino, tenían que colarlo y solamente que saliera el polvo fino para asegurar que era el oro. Y la Biblia nos manda a nosotros a poder identificar lo que es bueno y lo que es malo. Pero a través de poder hacer esto, la única manera es investigarlo, es examinarlo. Usted puede escucharme a mí, usted del día de hoy se mete al internet y puede escuchar miles de predicaciones ya, miles de predicaciones. Y hoy tiene usted la oportunidad de poder examinarlo todo. Pero déjeme decirle algo, si usted no está capacitado en la palabra del Señor y no le está estudiando y no le está escudriñando, usted se va a comer todo lo que escucha. Usted va a recibir todo y como a usted le pueden dar un versículo y usted dice, ah, bueno, es la palabra del Señor, yo lo tomo. Pero Pablo aclara y dice, no menosprecien las profecías, pero un paréntesis, ojo, también es importante examinarlo todo. Es importante investigar, escudriñar, distinguir. Es importante probar si una cosa es genuina o no, ¿verdad? Entonces Pablo hace este llamado al examen cuidadoso y al discernimiento a lo que es piadoso y a lo que no viene de Dios. Pablo aclara que no hay que menospreciar las profecías, ¿verdad? Pero nos habla de tener cuidado con aquello que no viene de parte de Dios. Entonces hay que distinguir genuinamente si algo viene de Dios o no. Y un ejemplo de eso también es cuando usted va a comer. Imagínese cuando vamos a comer y cuando no sabemos que hay algo que lo hemos probado nunca, a veces podemos tener una prueba, ¿verdad? A usted a lo mejor va a una tienda y le dice, ¿quiere comprar eso? Y a veces hay muestras, ¿verdad? En las tiendas. Y usted dice, pues no lo he probado. Mire, ¿quiere una prueba? Bueno, pues déjame probar a ver si está bueno y lo compro. Y usted lo prueba. Y dice, no, gracias, no me gustó. ¿O sabe qué? Ya lo probé. Sí, deme un paquete, deme un kilo o qué sé yo. Pero usted dice, me gustó, ya lo probé. Veo que es genuino, sabe bien, lo compro o no lo compro. Pero tristemente para lo que es la palabra del Señor, muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Muchas veces no tenemos ese cuidado de poder distinguir lo bueno de lo malo y se nos hace fácil decir, bueno, ya me predicaron esto, escuché esto, yo lo voy a tomar. Pero espérame, yo no lo había escuchado, no lo había meditado. Déjame probar si esto es bueno, si es palabra del Señor. Es bueno, lo voy a tomar. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que examinar todo aquello que se expone a mi vida, ¿verdad? A mi vista y a mis oídos. Hoy tenemos que seguir examinando todo. Es decir, poner o someter todo a prueba, que es lo que dice Pablo. Hay que examinar todo, hay que poner todo a prueba para ver si viene de Dios o para ver si es una falsa enseñanza, ¿verdad? Que se está utilizando la palabra pero corrompida para solamente, ¿verdad?, trastornar la palabra del Señor. Entonces tenemos que seguir examinando todo, tenemos que poner y someter todo a prueba. Cuando se trata de la palabra de Dios, no debe tratarse con ligereza, ¿verdad? Esa examinación, ese examen cuidadoso a lo que es la palabra del Señor para ver si es pura, para ver si es sin mancha, si es transparente la palabra que estamos escuchando, para ver si es de inspiración divina de parte de Dios. Entonces debe tratarse con seriedad el escudriño de la palabra, pero también para recibirla, ¿verdad? De igual manera. El día de hoy podemos estar en la congregación. Yo sé que a veces usted puede estar en su casa y uno se distrae, uno se puede distraer porque están los niños, estamos en la casa y no es lo mismo verlo en un teléfono. Pero cuando uno escucha la palabra del Señor, hay que tener una seriedad para recibir la palabra del Señor.
De igual manera yo le animo, hermano, y le exhorto ahora que regresemos a la congregación, ¿verdad? Poner atención a la palabra del Señor, no porque yo la predique, puede haber otro hermano que predique también, pero porque estamos expuestos a escuchar la palabra del Señor, y cuando se predica la palabra hay que tomar con seriedad lo que se está escuchando y lo que se está hablando para saber si viene de Dios o no, ¿verdad? Y poner atención, es una cosa seria el escuchar la palabra del Señor. Para poder examinarla tenemos que escucharla y poner atención en ello. Así que, ¿verdad? Dicen por ahí que no todo lo que se predica es palabra de Dios. Hoy en día no lo es así, como no lo ha sido anteriormente. No todo lo que se predica es palabra de Dios. Y no toda la palabra que se predica viene de parte de Dios. No toda la palabra se predica con verdad. Y no todo lo que se predica es de parte de Dios. Entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado. Yo le puedo decir que antes escuchaba todo. Bueno, es que es cristiano, dice que es de la Biblia. Yo lo creo y lo tomo. Y yo lo escuchaba y lo tomaba, hermano. Pero le voy a ser honesto, no lo examinaba como lo estoy haciendo el día de hoy, la verdad. Muchas cosas yo me las comía, me las creía. Y yo decía, bueno, es que es fulano de tal predicador, tal pastor, tal hermano. Y está hablando la palabra del Señor y la tomo. Pero como creyentes hoy queremos escuchar lo que nos da comezón a los oídos, y muchas predicaciones como esta no son populares porque no queremos que se nos hable la verdad, queremos que se nos hable solamente para endulzar nuestro oído, para sentirnos bien, sentirnos a gusto, y si es de Dios o no, no me importa, pero mientras me haga sentir bien en el momento, estoy feliz. Y yo le exhorto y yo le animo a no tener esa mentalidad, a que no escuche que todo lo que se predica lo tome como palabra de Dios, ya que no toda la palabra que se predica viene con verdad de Dios. Entonces es importante tomar esto en cuenta más en estos momentos, todo lo que está pasando, ¿verdad? El día de hoy, todo lo que está aconteciendo, hay marchas, hay problemas el día de hoy donde se está levantando, ¿verdad? La gente en contra de la injusticia y todo eso. Y pueden haber cristianos que digan, yo también me sumo a esta causa, pero espere un momento, no todo lo que hagamos puede ser beneficiario para nosotros como creyentes. Entonces tenemos que examinar todo lo que escuchamos de la palabra del Señor. No podemos recibir todo lo que escuchamos nada más porque sí, porque viene de tal pastor, de tal persona. No, hermano, yo se lo digo, y lo digo siempre, se lo he dicho a nosotros, a la iglesia local. Como pastor, usted no puede dejarme que yo le diga lo que quiera sin examinarme, sin examinar lo que yo le estoy hablando. Usted tiene que escudriñar y cuestionar lo que yo predico acorde a que si es de la palabra del Señor o no. Porque esto me va a edificar a mí, le va a edificar a usted el examinarlo si viene de Dios o no. Entonces es importante, por lo tanto, examinar todo. Ahora, como iglesia, necesitamos aprender a discernir profundamente la palabra de Dios y a someter a prueba todo lo que escuchamos, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude a someternos a la palabra del Señor, no a los preceptos, no a los conceptos de un hombre, sino a los fundamentos bíblicos de Dios para poder crecer y que examinar todo, ¿verdad? La maldad, hermanos, el engaño el día de hoy del enemigo usando la palabra del Señor, usando falsos pastores, falsos profetas, ¿verdad? Se muestra aparentemente como un entorno espiritual, pero no es así. No todo lo que se llama espiritual es espiritual. Incluso la maldad y el engaño se pueden aparentar en lo que es espiritual, pero no es así. Así que es importante que como creyentes examinemos todo, ¿verdad? Y hagamos un examen de lo que es el estándar de la palabra de Dios con el discernimiento de lo que es bueno, ¿verdad? Entonces, la iglesia de Tesalónica a lo mejor menospreciaba las profecías, pero Pablo le dijo, espérense, no se trata de menospreciar y de tomar todo, se trata de meditar y de examinar lo que es correcto, lo que es bueno y lo que no, desecharlo, ¿verdad? Retener lo bueno y lo que no, desecharlo. Entonces, estamos viendo el capítulo 5 de Tesalonicenses, versículo 21. Ya vimos que es examinar todo, que es escudriñar, que es hacer un examen exhaustivo, ¿verdad? Que es someterlo a prueba, ¿verdad? Distinguir si es bueno o no. Y nos dice Pablo aquí también, examinarlo todo
retener lo bueno. Al examinar todo, entonces yo puedo sacar una conclusión, hermanos, de lo que es bueno o no. Pero si yo no lo examino, como le decía este ejemplo de la comida, cuando usted va a un lugar y le dan una probada, usted no puede distinguir si es malo o bueno ya que lo compra hasta que lo prueba. Es lo mismo con la palabra del Señor. Una vez que ya lo hemos examinado, entonces vamos a retener lo bueno, lo espiritual, lo agradable, lo santo, lo puro, y desechar lo profano, lo maligno, ¿verdad? Lo que es contencioso, lo que no es provechoso a nuestra alma y a nuestro espíritu. Entonces, retengamos lo bueno a través de haber examinado todo. ¿Para qué? Para que entonces podamos afirmarnos más en la palabra del Señor y así poder caminar en una forma madura y espiritualmente sana como Dios quiere que lo hagamos, ¿verdad? Hay gente, hermano, que se cree todo lo que se le predica. Hay gente que recibe todo, que se come todo lo que escucha y lo toma para su vida, sea bueno o sea malo, y lo retiene. Porque dice, bueno, esta predicación a lo mejor no está muy buena, pero yo retengo esto. Y hay algo que quiero aclararle aquí, es que Pablo no se refería a falsos apóstoles, a falsos profetas, a falsas enseñanzas donde se retuviera lo bueno. El día de hoy hay mucho falso creyente, falso pastor que predica la palabra por manipulación. El día de hoy, esta teología de la prosperidad, donde se le pide a la gente dinero, donde se le pide, tú ofrenda un dólar y Dios te va a dar dos, tú das 100 y tú siembra la semilla del dinero. Déjame decirle algo y a muchos no les va a gustar, pero eso no es bíblico. Es una mentira y no viene de esta manera en la cual aquellos que predican esta teología de la prosperidad lo están haciendo con simplemente el hecho de manipular y de sacar dinero y trasquilar al rebaño. Entonces tenemos que tener cuidado con todo esto. Y cuando usted ve que hay una falsa enseñanza, hay falsos pastores, usted tiene que desechar todo y no puede tomar nada absolutamente para usted, sino desechar esas falsas enseñanzas. Pero cuando usted sabe que hay una predicación verdadera y seria y aún esa persona que predica, el pastor, puede haber cosas que, claro, porque como personas, no todo lo que podemos decir está correcto, seguimos teniendo la iluminación de la palabra del Señor. Entonces, bueno, yo escucho a una persona, puedo ver que puede estar equivocada en algún punto y bueno, de eso no lo tomo, pero retengo lo bueno porque en ella puede haber muchas cosas buenas. Es a lo que se refiere Pablo, ¿verdad? De la gente sana, de la gente que predica la palabra del Señor, que no siempre va a tener todo en orden completamente, porque la verdad es grande y es enorme, pero sabiendo identificar aquello que viene de parte de Dios, ¿verdad? Entonces hay gente que se cree todo. Usted no se crea todo. Yo hubo un tiempo que me creía todo lo que se me predicaba o lo que yo escuchaba, ¿verdad? Incluso yo leía la palabra del Señor y yo veía esta así sin examinarla y me lo creía todo. Pero tiene que haber un momento donde tiene que haber una base sólida de la palabra del Señor, ¿verdad? Para escudriñarla, para examinarla y así poder verdaderamente retener lo que es bueno y desechar absolutamente lo que es malo. Así que Pablo se refiere a esto, a que tengamos nosotros un minucioso cuidado de lo que es bueno y retenerlo y desechar lo que es malo. Y para esto le quiero poner un ejemplo, hermano, de lo que uno escucha a veces y que uno no lo toma, ¿verdad? Con cuidado. Y se lo he dicho a los hermanos, hemos predicado muchas cosas que a veces son controversiales, pero usted y yo tenemos que aprender la palabra del Señor. Tenemos que ser confrontados. Y le quiero traer un ejemplo que le predico a los hermanos mucho, que a veces lo escuchamos y solamente lo repetimos y no lo escudriñamos. Un ejemplo de ello es cuando mencionamos la sangre de Cristo, hermano, ¿verdad? Le quiero poner un ejemplo, hay muchos, pero un ejemplo a veces lloro, no lloro, oro y puedo orar por mi familia, por mis hijos, y cúbreme con la sangre de Cristo, cubre mi carro con la sangre de Cristo, Señor, cubre mi casa con la sangre de Cristo, cúbreme en esta tarde para que me libres de todo accidente y cúbreme con tu sangre preciosa. Y es algo que hemos aprendido mal, y se lo digo porque yo lo aprendimos mal. ¿Por qué? Porque cuando examino esta frase de la sangre de Cristo, o esta palabra más bien, y me voy a la Biblia, yo encuentro que la sangre de Cristo es útil para perdonar, para limpiar, para lavar
y para redimir de todo pecado al pecador. Es el uso de la sangre de Cristo que fue derramada una sola vez para salvación de todo aquel que cree, para que sea redimido. Entonces, cuando usted utilice esta frase, medite por qué la está utilizando. Y usted va a encontrar en la Biblia que ninguno de los apóstoles la utilizó como un amuleto para que Dios los cuidara, para que cuidaran a su familia, para que cuidaran sus hogares. Nada de eso, hermano. La sangre de Cristo es utilizada para limpiar nuestro pecado y se hizo una sola vez. Entonces, cuando usted ora a través de la palabra del Señor y utiliza la sangre de Cristo como una frase, usted va a utilizar y dice: Señor, gracias porque tu sangre preciosa me limpió y me lavó de todo pecado. Pero no, usted no va a utilizar esta frase para decirle: Señor, gracias porque el día de hoy mi casa está cubierta con tu sangre preciosa, con la sangre de Cristo. Y usted puede decir: bueno, eso no es gran problema, hermano. Y a lo que lo quiero llevar es a poder examinar la palabra del Señor, y a lo que estamos hablando podemos tener el entendimiento de lo que verdaderamente estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Y yo le decía a los hermanos, tuvimos tres estudios o tres predicaciones en cuanto a la sangre de Cristo para que pudiéramos digerirlo y cuál era el uso de la sangre del Señor en el cristiano. Entonces, cosas como esas que uno las escucha y no las examina y uno las retiene, ¿verdad? Y solamente las repite. Entonces, otra frase muy común que no viene así como la decimos es: Dios bendice al dador alegre. Y yo antes lo decía: bueno, gracias, Señor, porque tú bendices al dador alegre. Y cuando fui a la Biblia, hermano, me doy cuenta que dice que Dios ama al dador alegre. Hay una gran diferencia entre bendecir al dador alegre, entre amar. Y mucho pastor de la prosperidad utiliza: Dios bendice al dador alegre, porque empieza a decir: Dios te va a bendecir si tú das. Dios te empieza a bendecir y te empieza a dar más. Pero usan un contexto erróneo a lo que es la palabra del Señor. Entonces yo le invito y le animo y le quiero exhortar a que usted pueda retener lo bueno a través del escudriño y el examinar la palabra del Señor, ¿verdad? Así que cuando Pablo dice: retén lo bueno, examinarlo todo, esto no quiere decir que hay una justificación para el error, ¿verdad? No quiere decir que, bueno, está bien mal la persona, pero tiene algo bueno y yo lo tomo. No hay una justificación para el error. Es más bien, lo que Pablo está diciendo es más bien poder identificar lo que es malo verdaderamente y sacarlo de raíz. Es lo que Pablo está diciendo. Si hay algo mal, sacarlo de raíz, desecharlo y no retenerlo para nada. El día de hoy hemos visto hace una semana atrás el presidente Donald Trump, cómo tuvo que esparcir a la gente para caminar hacia una catedral y tomarse una foto con la Biblia en la mano. Y mucho cristiano y mucho creyente se lo come también, dice: amén, nuestro presidente es cristiano, porque el presidente ya recitó un día de oración, ya recitó un versículo, dicen: amén, nuestro presidente es cristiano. Pero la Biblia nos llama a examinar todo, hermanos, a ver lo que es bueno, lo que es malo. Y yo no le digo a usted lo que haga. Yo le estoy queriendo abrir un panorama en su mente para que usted tome las decisiones correctas acorde a la palabra del Señor. Yo en lo personal no puedo ver que este acto que él hizo es de una forma piadosa que Dios quiere, porque eso no garantiza que ya por llevar una Biblia en la mano uno ya es creyente o no. Pero muchos creyentes se dejan llevar por lo que ve, sin escudriñar la verdad de la palabra del Señor. Entonces tenemos que ser sabios y prudentes para poder examinarlo todo y así poder verdaderamente retener lo bueno, lo que es agradable para el Señor. Si no, cualquiera se va a llamar cristiano, lo decíamos la semana pasada. Hay gente que es cristiana, pero no es ni luz al mundo ni sal de la tierra. Gente que se llama ser cristiano, se llama ser creyente en Dios, pero vive de una manera amargada, vive peleando con su pareja cada día, ¿verdad? No hay paz en su corazón, hay pelea con los hijos, hay contiendas, hay disensiones, no hay paz. Pero la gente se dice ser cristiana y no es luz al mundo, no es luz en su casa, no es sal en su hogar, no trae un sabor, un sazón en su hogar. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos así? Y lo podemos ver entonces en hombres que se llaman cristianos, conocidos,
famosos que unos por lo que hacen ya dicen, son creyentes, pero usted tiene que ver el trasfondo de esa persona y usted tiene que examinar y decir, verdaderamente no es una persona piadosa. Hay gente que hay maldad en su corazón, pero sigue profesando a Dios en su vida, y nosotros tenemos que discernir y tenemos que retomar lo bueno y poder discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Recuerda ¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 10 y 11, ¿verdad? Menciona que Pablo les predicó la palabra a los hermanos de Berea, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que los bereanos eran gente noble que recibieron la palabra del Señor con diligencia y la empezaron a escudriñar para ver si lo que se decía era verdad. El día de hoy hay gente que es también soberbia, vámonos al otro extremo. Hay gente que es dura de corazón, hay gente que no va a recibir la palabra. Hay gente que lo que estoy hablando el día de hoy no la va a recibir, hermano, y no porque yo sea un erudito en la palabra del Señor ni nada, pero si le estoy hablando algo es porque lo he estudiado y le estoy diciendo lo que creo que dice la palabra del Señor. Pero hay gente que no va a recibir la palabra mía o de nadie más. Y es dura de corazón, no es noble en su espíritu, no es sencilla de espíritu. Hay gente que cree también del otro lado que lo sabe todo. Gente que dice, yo no ocupo escuchar, esto no es para mí. Yo solamente leo la Biblia porque Dios me habla directo a mí. Y es gente soberbia, gente dura, gente que no ha aprendido verdaderamente a ser como esos cristianos de Berea, gente noble, gente sencilla de corazón, de espíritu, para recibir la palabra del Señor. Entonces yo le invito a ser una persona centrada en el Evangelio de la gracia, que no se coma todo lo que escuche y lo reciba, pero tampoco que endurezca su corazón y que deseche todo lo que escucha. Es importante que retenga lo bueno, que sea una persona que tenga un corazón sencillo, humilde y sincero para recibir verdaderamente la palabra del Señor y escudriñar lo que usted escucha, ¿verdad? Hay gente el día de hoy que va a la iglesia, hermanos. Va a la iglesia, pero va por hobby, va por diversión, pero no escucha lo que el pastor dice, no escucha lo que el predicador habla. Va por ir, pero no recibe nada. Y esta gente vive en un círculo vicioso donde cree que está bien, pero se está autoengañando ella misma y no está teniendo un crecimiento espiritual. Y usted lo puede ver en su vida, ¿verdad? De la gente. Usted tiene que verlo en su vida de usted, si hay un crecimiento o sigue viviendo de la misma manera. Entonces examínelo todo y sea una persona noble como los bereanos para recibir la palabra con sencillez, escudriñándola todo, por supuesto, ¿verdad? Para ello, ¿verdad? Tenemos que tomar una seriedad en lo que escuchamos, en todo lo que vemos y todo lo que en todo lo que se nos comparte, hermanos, ¿verdad? Entonces seamos diligentes en escudriñar la palabra del Señor. Como creyentes, entonces, ¿qué nos queda? Como creyentes tenemos que orar para que Dios nos ayude a discernir y nos dé la capacidad de examinar todo diligentemente acorde a su palabra de Dios. Pero si usted agarra la Biblia una vez a la semana, una vez al mes o cada que hay servicio, usted no va a crecer. Y usted va a decir, yo no sé qué me están predicando, y puede ser palabra buena, pero usted no entiende nada, porque no es una persona seria en la palabra del Señor y no va a entender nada. Pero igual manera, si usted no busca al Señor, usted dice, esto es bueno, bueno, yo voy a dar dinero para que Dios me dé más, yo voy a hacer esto porque Dios me va a bendecir en todo y aunque no ande bien, y usted lo va a tomar porque no lee la palabra del Señor, no la escudriña, usted va a estar, ¿verdad?, como las olas del mar de un lado para el otro. Pero Dios nos manda a ser diligentes en su palabra, a poder examinar todo y retener lo bueno. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Bueno, el versículo 22 nos dice, absteneos de toda especie de mal. En otras palabras, al hacer esto es para que se abstenga usted y yo de toda clase de mal. Porque hay cristianos, y con la palabra que voy a decir tiene todo el sentido, ¿verdad?, correcto, pues, cristianos mediocres. La misma palabra lo dice, porque mediocren. Cristianos mediocres que medio creen la palabra del Señor, medio estudian, medio leen, medio buscan a Dios y no tienen en su conciencia una revelación, ¿verdad?, verdadera de lo que es el Dios santo, de los atributos de Dios. Hay gente que no sabe ni siquiera lo que son los atributos de Dios y vive ignorante de ello, y por lo tanto no hay paz, no hay gozo en su vida, ¿verdad?, en dependencia
a este atributo de Dios, el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios fiel, el Dios omnipotente. Entonces, tenemos que abstenernos de toda clase de mal. Y el cristiano que vive el día de hoy mediocremente es el cristiano que no se afirma en la palabra del Señor. Es el cristiano que se deja llevar por todo, que se deja llevar por aquello que escucha, pero que no se afirma. Aquel que dice, hay cristianos el día de hoy, hermano, mediocres, que dicen, bueno, si no hay servicio hoy, que no se abra la iglesia, está bien. Tengo un poco de más tiempo. Y se la siguen llevando igual. Hay cristianos que viven mediocremente que dicen, bueno, si regresan a la iglesia, pues voy a regresar y como quiere, voy a escuchar la palabra del Señor. Pero no hay un deseo en su corazón de crecer, no hay un deseo en su corazón de alimentarse de una comida sólida y saludable de la palabra del Señor. Y por eso viven y no se abstienen de nada del mal. Dice Pablo aquí, para que absteneos de toda especie de mal. A veces como creyentes, ¿verdad? Sabemos lo que está mal y no nos abstenemos de ello. ¿Por qué? Porque no estamos examinando lo que es bueno. Y usted puede vivir su vida y sigue haciendo cosas malas o seguimos haciendo cosas malas y no nos estamos absteniendo porque no estamos examinando lo que es bueno de parte de Dios. Necesitamos desechar lo que no viene de Dios y así afirmarnos en su palabra. Así que como creyentes tenemos que ser sal y luz en este mundo. Y esto nos lleva a no seguir la corriente de lo que los demás hacen, de los que no tienen a Dios, ¿verdad? A no seguir la corriente de lo que es el pecado en nuestra vida, ¿verdad? Para ello es importante no poner o imponer nuestras propias ideas, ¿verdad? Porque al hacerlo vamos a mezclar lo bueno y lo malo. Si yo vengo a tener una predicación y digo, bueno, es que yo creo que es esto, hermano, y pues amén, ¿verdad? Pues siga adelante usted, y como decíamos ahorita, que la sangre de Cristo lo cubra y amén. Y no es así. No puedo poner yo mi propia idea a la palabra del Señor sin antes escudriñarla y meditar qué es lo que la Biblia dice, para que entonces yo pueda tener en mí una base sólida de la palabra del Señor y así poder edificar mi vida y por supuesto la de aquellos a los cuales les comparto la palabra del Señor. Entonces, pongamos siempre por encima la palabra de Dios y vivamos en obediencia. Vivamos en obediencia a lo que Dios nos manda, absteniéndonos de toda clase de mal. Aunque a muchos no les agrade, es importante cuestionar todo. Hay mucho pastor, hermano, que no le gusta que le cuestione nada. Y dice, es que así es la palabra y usted obedezca. Si usted hace eso, usted está cayendo en una locura, en una incordura. Y yo le animo, si hay alguna persona que está en una congregación donde el pastor dice que tienen que hacer todo lo que hacen, salga huyendo. Salga huyendo de ahí porque el pastor no es la última revelación. La última revelación es la palabra del Señor. Aquella que nos confronta, aquella que nos dirige, aquella que nos anima. No hay nadie más que la palabra del Señor. Y si el pastor predica la palabra de verdad, amén, gloria a Dios, siga sirviendo al Señor. Pero si hay personas que prediquen la palabra falsa y que quieren hacer lo que ellos quieren y imponen sus ideas, salgamos corriendo de ese lugar. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a no abstenernos del mal y nos va a llevar una vida mediocre, una vida terrenal donde solamente nos ocupamos en querer tener lo que es aquí y ahora y no poder experimentar las cosas espirituales que Dios tiene preparadas para nosotros. Así que cuestiónelo todo. Yo le digo la verdad a usted, hermano, de la congregación, siempre que predico, constantemente le digo, usted cuestiónelo, examine lo que le estoy predicando. Es importante examinarlo, cuestionarlo, pero claro, aclaro, cuestionarlo y examinarlo con un corazón sincero, ¿verdad? Con un corazón humilde para tener más claridad de la palabra. No cuestionar y decir, a ver, usted predica esto y usted esto, y con una soberbia, con una altivez de espíritu, no es la manera correcta tampoco. Si usted va a cuestionar todo, ¿verdad? Del pastor, del hermano que le predica donde usted esté, cuestiónelo, pero con humildad, con sencillez, con una nobleza, por querer aprender verdaderamente lo que dice la palabra del Señor, no solamente por querer contender, ¿verdad? Así que la Biblia nos manda eso. Cuando se hace el examen, cualquier especie de maldad debe de ser desechada. Todo lo malo debe de ser desechado. Esto incluye el mal que viene de parte de afuera, ¿verdad? Lo que aparente ser
algo espiritual y no viene de Dios, tenemos que desecharlo. Y fíjate, cuando habla la Biblia, absteneos de toda especie de mal, la palabra literalmente significa de esto que es visto, aquello que yo veo que no viene de parte de Dios, ¿verdad? Lo que es la apariencia externa. Esto señala a la forma externa en que se presenta la maldad, ¿verdad? Entonces nosotros debemos rechazar el mal en cualquier forma o apariencia que se llegue a presentar, aunque parezca o de apariencia de piedad. Tenemos que desechar toda maldad, todo aquello que viene de una manera externa, deséchelo, hermano. Hay gente que agarra la palabra para manipular, para sacar dinero, como le digo, para sacar provecho propio. Esta es una especie de mal y usted tiene que desecharlo. Usted no usa la palabra para sacar provecho. Usted usa la palabra para alabar a Dios, para consagrarse, para madurar y obedecer a Dios y someterse a Dios en todo. Así que sigamos examinando todo, retengamos lo bueno, con el objetivo de poder abstenernos de toda especie de mal, de toda malicia, ¿verdad? De toda murmuración, de todo chisme, de toda contienda, de todo aquello que es amargura a nuestra alma. Desechemos todo aquello. ¿Para qué? Para que en nosotros haya un propósito de bendecir a los demás a través de conocer la verdad. El mal puede ser visto por el creyente genuino que examina, pero aquel que no escudriña la palabra del Señor va a tomar lo que es malo y aparentando ser bueno, va a empezar a actuar en una especie de mal. Así que yo le animo a poder examinar todo. Le exhorto, como dice la palabra del Señor, o la palabra nos exhorta a examinar todo, a no despreciar o menospreciar las profecías, sino a someter a prueba todo lo que escuchamos y por supuesto retener lo bueno y así abstenernos de toda clase de mal. No todo lo que se predica, repito, es verdad. No todo lo que usted lea, pueden haber libros y usted los lee porque son espirituales. No se coma todo, examínelo genuinamente y Dios le va a dar discernimiento para poder entender lo que es bueno y retenerlo y así abstenerse de toda clase de mal. Y por supuesto que a través de esto el Dios de paz, como dice el versículo adelante, le santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Que el Señor le bendiga y que el Señor le siga dando entendimiento y sabiduría para seguir escudriñando y someter todo a prueba lo que viene de Dios y lo que no, y que con un corazón sencillo y humilde, cuando se predica la palabra de verdad, usted la reciba sin soberbia ni jactancia, guardándola en su corazón. Y cuando se predique aquello que está mal, usted deseche todo lo malo y se abstenga de todo mal, de todo aquello que no es agradable al Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Dios, para que nos ayudes a no menospreciar las profecías, y a esto me refiero cuando hablamos de la palabra del Señor. Hoy hay falsos profetas que quieren venir y manipular a creyentes mediocres que no escudriñamos, que no somos diligentes con la palabra y nos podemos creer todo, pero el día de hoy queremos pedirte que nos ayudes a ser creyentes íntegros, completos, Señor, en la extensión de la palabra, no perfectos, Dios, sino completos en el sentido de predicar, Señor, la verdad y de recibir la verdad predicada cuando se predica con genuina, Señor, transparencia, Dios. Ayúdanos entonces a examinarlo todo, a cuestionar todo, Dios, con un corazón sencillo y humilde, y así poder retener lo bueno, Señor, para que también podamos desechar y abstenernos de toda clase de mal, obrando para bien en ti, Señor, y en tus propósitos, para no desviarnos de lo que tu palabra nos dice, Señor. Ayúdanos en esta tarde y cada día de nuestra vida a examinar todo lo que escuchamos para ser diligentes como la iglesia de Berea y así, Señor, poder ir creciendo y madurando espiritualmente en tu propósito divino. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano.